Listo. Somos parte del Gracias. Instituto Está un poco Superior bajo el Tecnológico audio. Guayaquil y estamos compartiendo este proyecto de investigación que estamos llevando a cabo. Eh, eh, Son la exploración de la aplicabilidad de los algoritmos de Machine Learning y que nos permiten ver y resolver casos de la vida real. Eh, Le traemos estos algoritmos de detección de anomalías mediante las técnicas de distribución gaussiana y Isolation Forest. Machine Learning tiene muchos de los algoritmos que me permiten poder resolver cosas, como por ejemplo predecir algún tipo de costo o valor continuo, por ejemplo el precio de un producto, o me permite hacer algún esquema de clasificación, por ejemplo, si es que si es que si el estudiante, por ejemplo, está, si es calificado, por ejemplo, este estudiante es calificado de un alto rendimiento académico o bajo rendimiento académico, ¿no? Me permite hacer este tipo de predicciones, estos tipos de algoritmos de Machine Learning, ¿ok? Pero también tenemos estos otros algoritmos que me permiten detectar anomalías. ¿A qué se llaman anomalías? Todo lo que estaría fuera de lo que naturalmente se está procesando, ¿no? En este gráfico, un gráfico bastante representativo, podemos ver que los puntos que están concentrados de color azul vendrían a ser como que los ejemplos que normalmente se procesan en cualquier tipo de información. Imagínense que estamos viendo ejemplos de transacciones de tarjetas de crédito, ¿no? Donde hay una tarjeta de crédito que procesa un valor para hacer algún tipo de compras a través de estas botones de pago, ¿no? Pero los ejemplos que ustedes ven de color verde son ejemplos que comienzan a tener un comportamiento que no es el normal y a estos ejemplos se les llaman anómalos. Ahora, ¿por qué es importante detectarlo? Porque si, si, si vemos que la concentración que está en el centro son transacciones es decir, que no son transacciones fraudulentas, se debería detectar de manera sencilla y debería ser un programa que lo pueda detectar de manera flexible de que estas transacciones están teniendo un comportamiento fraudulento. Entonces, esto vendría a ser el ejemplo de por qué hay que detectar estos ejemplos anómalos. O como por ejemplo si hay una navegación en una red informática y ahí hay comportamientos en una red que no son los correctos, deberían ser los correctos, pues hay que bloquear, por ejemplo, este tipo de instrucciones que tenemos a través de estos hackers. O si, por ejemplo, si estamos haciendo la producción de algún tipo de producto, un carro, algo que necesita llevar dentro de un estándar de control de calidad y vemos que se está saliendo del control, del estándar de control de calidad, son ejemplos anómalos. Entonces, sí necesitamos algoritmos matemáticos que me permitan hacer este tipo de predicciones de estos ejemplos anómalos. Y digo ejemplos matemáticos, técnicas matemáticas, pero ya utilizamos las herramientas como los lenguajes de programación a través, por ejemplo, de Python o puede ser R o puede ser Julia, la herramienta que usted necesite, pero me va a permitir a través de este tipo de técnicas afrontar un caso real como por ejemplo son los ejemplos anómalos. El primero que vamos a ver es la distribución gaussiana. La distribución gaussiana me permite, a través de un sencillo gráfico, graficar dónde está graficado la mayoría de los ejemplos, ¿no? Como ustedes ven ahí, los ejemplos que están de color verde, digamos que es el conjunto total de donde se están focalizando toda la mayoría de los ejemplos. Por ejemplo, si estoy haciendo transacciones con una tarjeta de crédito y veo que esta transacción está teniendo valores o está teniendo algún tipo de métricas que me permiten decir que esto es un conjunto normal, pues yo lo puedo identificar. Y si se sale de ese tipo de métricas, también poder graficar cuáles serían
estos ejemplos que salen de ese gran conjunto de valores, ¿no? Por eso utilizamos esta técnica matemática que es la distribución gaussiana, que me permite aplicar lo que se llaman probabilidades, es decir, si está dentro del conjunto, la probabilidad que se calcula es más alta que si está fuera del conjunto de datos, la probabilidad vendría a ser más baja, ¿no? Es algo así, muy sencillo. Si está dentro de la media o está muy próximo de la media, es decir, la desviación estándar no es tan grande, pues la probabilidad de que este ejemplo sea un ejemplo normal es muy alta, pero si comienza a salir del conjunto de datos, ¿sí? Si esto lo llevamos a una probabilidad, la probabilidad es bastante baja. Con este sencillo ejemplo, si yo puedo aplicarlo y utilizar la herramienta lenguaje de programación Python a través de su bosquejo general que se llama Scikit-learn, nos va a permitir poder hacer este tipo de identificación. Y volviendo al ejemplo que estamos llevando en esta conversación, es que si yo tengo transacciones fraudulentas y necesito tener un programa matemático o un programa informático, un programa computacional que me permita saber cuándo una transacción sale de lo normal y ver que un ejemplo es anómalo, pues nos viene muy bien estas técnicas de Machine Learning a través de la técnica de distribución gaussiana. ¿Es la única técnica que nos permite establecer las anomalías? No. Hay otra técnica, como se llama la de Isolation Foreign. Isolation Foreign es otro algoritmo matemático que utiliza otros pasos para poder identificar las anomalías. Y la técnica que utiliza son los llamados árboles binarios. Por ejemplo, ahora tenemos este conjunto de datos donde ustedes ven que de color negro está la mayoría de los conjuntos. Hemos identificado un ejemplo de color verde para poder ejemplificar de que ahí se compone la mayoría de los ejemplos normales. Y el ejemplo que ustedes ven de color rojo vendría a ser el ejemplo anómalo. A simple vista, o sea, se puede identificar. Pero ¿cómo hacemos que el algoritmo que el programa computacional lo pueda entender? Pues ayudándolo con una de estas técnicas matemáticas como es el Isolation Forest a través de esta técnica que se llama árbol de decisión. Y la técnica es bastante sencilla. La técnica nos dice, haz un trazo a través de este gráfico que permita ir dividiendo los conjuntos y esta técnica de dividir los conjuntos a través de trazos nos va a permitir identificar que los ejemplos anómalos van a quedar aislados muy rápidamente en comparación con los ejemplos normales. Aquí ustedes ven un gráfico que está a la derecha y hemos hecho un pequeño trazo. Si vemos que de la línea hacia arriba hay dos ejemplos que están graficados también en su árbol binario que está a la izquierda, y los ejemplos que están abajo, que son algunos, digamos que vendría a ser el grueso de los valores. Si comenzamos a hacer este tipo de técnica de trazo, de tratar de dividir los valores y tratar de aislar los valores en su más mínima expresión, pues vamos a tener un caso ya así desarrollado. Eh, ¿Qué nos dice la técnica? Si aplicamos este algoritmo, la técnica nos dice es que los ejemplos anómalos van a quedar aislados muy rápidamente en este proceso, en la ejecución del algoritmo, en la ejecución del modelo, pero en comparación con un ejemplo normal. Un ejemplo normal, sus ramas van a estar en una profundidad mucho mayor que en comparación con un ejemplo anómalo. Es decir, un ejemplo anómalo va a quedar en ramas muy chiquitas, 1 o 2 de profundidad, y un ejemplo normal va a ir en una profundidad mucho más alta. Eso es lo que nos dice la aplicabilidad de esta técnica del Isolation Forest a través de los algoritmos de Machine Learning. ¿Okay? Así de una manera muy sencilla podemos identificar con estos dos tipos de algoritmos. ¿Por qué utilizamos Machine Learning? Porque muchos de los casos que ya hemos ejecutado, que estamos haciendo en el proyecto de investigación, nos está permitiendo ir haciendo la resolución de casos reales a través de estas técnicas de Machine Learning. No son las únicas. Tenemos los algoritmos de regresión lineal,
los algoritmos de relación logística, los soporte un vector machine, los algoritmos de clasificación o los algoritmos de clustering. Bueno, muchos de estos algoritmos nos permiten ir a resolver un caso real, ¿ok? Y el caso real de las anomalías, que es muy frecuente por el tema de la seguridad, por el tema de la producción de productos, por el tema de detectar a ejemplos anómalos, pues Machine Learning nos permite identificar que las técnicas de distribución gaussiana e isolation forming nos dan este tipo de ventajas, ¿no? ¿Por qué identificar las anomalías? La anomalía, si es que no se la identifica y se la controla por reglas, es decir, por ejemplo, en un caso de correos de spam, en un caso de correos de spam yo puedo ir, configurar un correo de si es spam o no es spam, pero si esa configuración de reglas llegara a afectar, tocaría tener a un ser humano que volviera a revisar las reglas de por qué están llegando más correos de spam o no spam, ¿sí? Es decir, tendríamos una persona que constantemente esté revisando los spam para poderlos clasificar en sí o no. Es diferente tener un algoritmo que aprenda por sí solo cuando un ejemplo es anómalo o no anómalo. Y las dos técnicas que me dice Machine Learning que tiene es la distribución gaussiana y que me permite aplicar probabilidades, y también la de Isolation Forest, que me permite ir a través de unas técnicas muy sencillas de árboles binarios, saber dónde un ejemplo se está quedando muy rápido aislado, que eso vendría a ser como un ejemplo anómalo, ¿no? La ventaja de tener este tipo de algoritmos es que me va a permitir que el mismo programa esté aprendiendo y que no una persona esté revisando constantemente los ejemplos sabiendo cuándo no es anómalo. ¿Dónde lo podemos aplicar? Pues lo podemos aplicar en un sistema de producción de un producto, donde el producto que no tenga la calidad adecuada, pues va a salir en los ejemplos anómalos, donde, por ejemplo, dentro de un tráfico de red computacional, si identificamos que el tráfico de red tiene un comportamiento extraño, podemos identificar que sería un ataque de un hacker, o si vemos que una transacción de muchas transacciones de tarjetas de crédito no tiene un comportamiento normal, pues podemos automáticamente bloquearlo o dejarlo a un lado para poder hacer algún tipo de acciones, ¿no? ¿Cuándo sabemos que un algoritmo es mucho mejor u otro? Bueno, a través de este tipo de métricas. Unos utilizan mucho la exactividad, utilizan la precisión o el recall. A nosotros nos gusta mucho utilizar el F1 Score. El F1 Score, de manera sencilla, me permite ver cuáles son los ejemplos que predice el algoritmo, que predice el modelo, que son los verdaderos positivos, que deberían ser más que los falsos negativos, ¿no? Para eso utilizamos mucho el F1 Score, que me va a permitir ver que existen más verdaderos positivos que falsos negativos, ¿no? En una matriz de confusión hay 4 categorías que se evalúan en las predicciones, pero esta métrica que se llama F1 Score nos permite ver que el modelo que hemos creado tener una predicción mucho mejor, ¿okay? Sí, hay limitaciones. Las limitaciones es que si hay un conjunto de datos del cual ha aprendido nuestro modelo pues tiene que ir siendo constantemente reentrenado para que comience a aprender de nuevos casos anómalos o no anómalos. Es decir, que sí, efectivamente, si yo entreno con un primer conjunto de datos, la técnica del entrenamiento es dividir con un conjunto de entrenamiento, luego ir a un conjunto de validación y luego terminar con un conjunto de test. Es decir, la técnica me dice que tengo que partir mi conjunto de información o mis ejemplos en 3 conjuntos para poder entrenar nuestros algoritmos, ¿sí? Hay limitaciones, hay que volver a entrenar los algoritmos para poder encontrar cuál es el modelo preciso, ¿no? Las consideraciones prácticas que se les he mencionado me permite que el F1 Score tenga menos falsos positivos que
en comparación a otro tipo de modelos, en el caso de caso real que son las anomalías. La anomalía me permite poder analizar un grupo de información que no necesita ser etiquetada para poder saber si es que los ejemplos son o no anómalos previamente, o para otro tipo de algoritmos, por ejemplo, como la distribución gaussiana, que simplemente podemos utilizar un semisupervisado. Semisupervisado es de un conjunto de datos, nos hace falta solamente saber de que existe una etiqueta de un conjunto de etiquetas, ¿no? Es decir, por ejemplo, yo quisiera los casos que son solamente los que están detectados como normales o los no anómalos, y luego lo que salga de ese conjunto, lo que no esté dentro del conjunto, lo que esté fuera de ese conjunto, ya lo clasificamos como un ejemplo anómalo, ¿no? ¿Qué hemos aprendido? Lo que hemos aprendido es que el algoritmo del Isolation Forest se comporta muy bien a la hora de procesar información de grandes volúmenes. Cuando tenemos un volumen muy finito, establecido, que no tiene tanta variabilidad, nos viene muy bien el algoritmo de distribución gaussiana, pero cuando tenemos un volumen muy extenso de información, como por ejemplo en estos casos transacciones bancarias, transacciones de tarjeta de crédito, nos vienen muy bien los algoritmos de Isolation Forest de árboles de decisión. Repetimos, ambos algoritmos tienen su aplicabilidad, no es que el uno es mejor que el otro, sino que uno ha tenido cierta eficiencia con un grupo de información, en este caso Isolation Forest, cuando el grupo de información es mucho, se comporta muy bien, y el de distribución de gaussiana, cuando el grupo es más pequeño, se comporta mucho mejor que el de Isolation Forest, ¿no? Esto es lo que hemos aprendido en nuestro caso de la investigación que estamos llevando hacia adelante, ¿ok? Bueno, en más detalles ustedes pueden encontrar en el aporte científico que estamos llevando, enviando al Congreso, que va a ser parte de esta información que ustedes va a estar disponible para ustedes. Ok, que tengan un buen día.